Hola mi gente, les doy la bienvenida de nuevo a mi canal. Mi nombre es Liz y hoy vamos a estar viendo las energías amorosas de Mert Ramazan Demir y Celine Inan. Vamos a conocer qué sienten el uno por el otro y cómo va a evolucionar esa supuesta relación porque ellos no la han hecho pública. Todo se mantiene en un gran secretismo, pero sí se han filtrado fotos donde se les ha visto juntos en varios países y donde los rumores son muy fuertes de una relación entre ellos. Entonces, vamos a conocer primero cuáles son las energías o qué siente Mert por Inan. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. ¿Qué siente Mert por Inan? ¿Qué siente Mert por Inan? El caballero de bastos. Ahora vamos a ver qué siente Inan por Mert. Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. ¿Qué siente Inan por Mert? Muéstrame lo que no se ve. ¿Qué siente Inan por Mert? El 2 de espadas. Bueno, vamos a ver las dos cartas individualmente. Vamos a comenzar con Mert. El caballero de bastos. El caballero de bastos me está hablando de una energía de fuego. Por lo tanto, me indica que Mert lo que siente por Inan es mucha atracción física, que hay pasión y que hay como que una unión que tiene mucho movimiento. Es como si Inan fuera su compañera de aventuras, porque esta carta me muestra viajes, me muestra de que ellos están saliendo del país juntos, que están pasando momentos placenteros. Esta es una carta que me indica que hay gusto entre los dos y que las relaciones íntimas son como una base primordial para Mert. Lo que me está queriendo decir el tarot es que Inan le gusta mucho como mujer y le atrae físicamente. Pero no me habla esta carta de amor. Solamente me habla de una atracción física muy fuerte y que siente una conexión con ella desde el punto de vista íntimo y que es su compañera de aventuras. Que si él quiere viajar a otro país o en la misma Turquía, quiere pasarse unas vacaciones, un viaje relámpago, pues su compañera de viaje, pues siempre va a ser Inan, va a elegir a Inan. Es lo que me está diciendo este caballero de bastos. Entonces, vamos a ver qué pasa con Inan. Bueno, esta carta del 2 de espadas me está hablando de una indecisión muy grande que tiene Inan. ¿Qué me quiere decir el número 2 en el tarot? Me quiere decir de que la persona se encuentra en una encrucijada, en una dualidad. Es o una cosa o la otra. Esta carta me habla de mucha diplomacia. Astrológicamente tiene que ver con la luna en Libra. Por lo tanto, Inan, lo que me aparece con estas energías es que ella
no está mostrándole a Mert todo lo que siente ni todo lo que ella quisiera en ese vínculo amoroso. Es como que ella se dejara llevar por todo lo que quiere hacer Mert, porque fíjense que esta carta es como muy impositiva, como que el que manda en este vínculo es Mert. Mert es el que la llama, Mert es el que decide, Mert es el que tiene la sartén por el mango. Es la persona que tiene la batuta en esta relación, el que tiene el poder en la relación. Y ella se ve que es como que le sigue la rima a Mert y no se acaba de decidir, porque esta carta es de indecisión y de estar como paralizada. Esto me está dando a entender que quizás Inan esté enamorada de Mert y lo que no quiere es tomar una decisión abrupta, tomar una decisión como que sea muy radical y terminar y cortar con Mert. Eso ella no lo quisiera. Por lo tanto, esta carta lo que me está diciendo es que ella trata de equilibrar las cosas, de restarle importancia, de que ella quisiera más en el vínculo, quisiera como dar un pasito más adelante, que él la reconociera ante todo el mundo como su novia, como su pareja. Pero sin embargo lo que hace es aceptar todo lo que Mert le propone. Esta carta es bastante triste para una relación amorosa, porque la persona se ve que no tiene ni voz ni voto. Entonces, vamos a desarrollar un poquito más con las otras cartas. Vamos a preguntarle al tarot qué sentimientos hay entre Celine y Mert. ¿Qué sentimientos hay en este vínculo? ¿Qué sentimientos se ven en este vínculo de Mert y Celine? Muéstrame lo que no se ve. Muéstrame lo que no se ve. ¿Qué sentimientos hay entre Mert y Celine? Los amantes. La estrella. El rey de espadas. El 5 de copas. Y el 2 de espadas nuevamente. Coincide con la carta que había sacado. Bueno, aquí esta tirada me comienza esta historia muy bien. Porque me sale los enamorados y me sale la estrella. Entonces, es una relación que inicia con mucha ilusión. Tanto Mert como Celine se sentían bien, se sentían compenetrados, se sentían ilusionados. Pero fíjense aquí cómo me aparece la energía de Mert. Recuerden la carta natal de Mert. Quien no la haya visto, yo le voy a dejar al final del video un enlace para que conozcan sobre las energías astrológicas de Mer Ramazán Demir. Mer es de signo Acuario
Y las espadas es el elemento aire. Por lo tanto, los signos de Géminis, Libra y Acuario van a integrar este elemento de las espadas. Por lo tanto, el rey de espadas me está hablando de una persona que es de signo Acuario. Por lo tanto, este es Mert. Es un hombre muy mental. Recuerden lo que yo le había dicho en la astrología. Mert es una persona que racionaliza mucho las emociones, que pasa por el filtro de la mente todo lo relacionado con el corazón, que sobrepiensa mucho las cosas y que es una persona que lo que hace es cortar con las relaciones antes de que corten con él. Cuando él empieza a sentirse mal o con alguna monotonía en una relación, lo que hace es culminar. O también esto puede indicar interrupciones y cortes, idas y venidas en la relación. Como que es un hombre que quizás no corta definitivamente, pero sí hay una intermitencia en el vínculo, dándole una inseguridad muy grande a la otra persona. Fíjense como aquí Selin me sale como el 2 de espadas, que lo vamos a desarrollar ahora aquí mejor porque volvió a salir la misma energía. Está muy presente. Entonces, Mert lo que está haciendo con Selin es cuando él quiere, cuando él gusta, la llama, viajan, quedan juntos, pasan momentos juntos, pero él no quiere nada serio. El rey de espadas no quiere nada serio. Es una persona que lo que hace es cortar los vínculos y no hay una perdurabilidad de las relaciones románticas. Entonces, fíjense que él es el centro de esta tirada de 5 cartas. Es la energía central. Ahora, ¿qué me está diciendo el tarot? Las energías de estos momentos entre Selin y Mert son el 5 de copas y el 2 de espadas. El 5 de copas me está hablando que hay problemas en la relación, hay problemas en el vínculo. Ellos están teniendo algún tipo de conflicto, algún tipo de crisis. Y aquí este 2 de espadas me vuelve a dar las energías de indecisión, como que no saben qué es lo que van a hacer, si van a terminar y van a cortar el vínculo completamente o no. Este 2 de espadas yo les había comentado cuando les estaba haciendo la introducción de que me habla de mucha diplomacia, que me dice de que en el vínculo no se están diciendo las cosas como son. Se está como tratando de ser extremadamente amable y no sincerarse, que es lo que deben de hacer. Entonces, el 2 de espadas me habla de un bloqueo. Me habla de un vínculo amoroso que está bloqueado, donde ninguno de los dos está diciendo realmente lo que quiere. Quizás ya esta relación no aguanta más, sin embargo, ellos no están diciéndose las verdades. Están como en un punto de que no vamos a hablar, no vamos a decir nada, todo se mantiene equilibrado supuestamente y veremos más adelante si este problema del 5 de copas, esta crisis bastante fuerte que está aquí sucediendo, se puede resolver o no. Porque lo que sí está claro es que Mert no quiere nada serio con Selin. Lo que quiere es aventuras. Fíjense este caballero de bastos. Lo que quiere es aventuras, lo que quiere es diversión, pasarla bien, tener intimidad.
pero el rey de espadas que lo identifica a él me está hablando de que hay un corte, una interrupción en el vínculo amoroso que por lo tanto no le va a dar esa seguridad que Celine está esperando. Ni la va a presentar como su novia, eso no lo va a hacer, no lo veo aquí que lo haga. De hecho, tienen problemas aquí bastante serios que resolver. Y él se ve como una persona muy mental, es Acuario, tiene el sol y la luna en Acuario y para nada quiere echar raíces, ni con Celine ni con ninguna otra. Como yo les decía en la lectura astrológica, que se las voy a dejar al final para el que no lo ha visto, él tiene un problema muy grave que es que no quiere tener relaciones que perduren en el tiempo, porque lo que tiene es un miedo atroz al abandono. Entonces, lo que estoy viendo aquí, resumiendo, es que no hay un vínculo de fuerza entre Celine y Mert, que las cosas van mal. Es verdad que iniciaron muy bien con una relación que prometía, donde ellos se sentían bastante a gusto, había muchas energías positivas, favorables, beneficiosas para los dos, pero fíjense cómo entra a jugar aquí Mert con este rey de espadas que corta toda esta buena energía que inició la relación, y aquí lo que hay es una crisis y una energía donde no se está hablando claro, hay demasiada hipocresía y diplomacia en este vínculo y no se están diciendo las cosas como son. Oye, mira, pues yo lo que quiero es una aventura, yo no quiero nada serio. Y quizás él está prometiendo cosas que no está cumpliendo y Celine está en una posición, como ven aquí, del 2 de espadas, donde no sabe qué es lo que va a hacer. Está en una indecisión de si seguir o no seguir. Y así es como están las energías de estos dos chicos al día de hoy. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.